Entonces vamos a estudiar el día de hoy la porción de Juan, capítulo 1, y vamos a ver solo 18 versículos, que es el prólogo de este evangelio. Hay tanta información y tanto que platicar en tan pocas letras que están aquí escritas, que en verdad yo le pido a Dios que me llene de sabiduría para poder hacerlo de la forma que a Él le dé gloria, le dé honra, porque el Señor es digno de que nosotros quienes estudiamos la palabra para compartirla demos nuestro mejor esfuerzo, y a pesar de que no depende de nuestro esfuerzo sino del Espíritu Santo, pues ¿qué les parece si me ayudan a orar para que Él me guíe y también los guíe a ustedes a escuchar las verdades de esta palabra y que sean verdades que transformen sus corazones? Señor, te doy gracias, Padre, porque podemos venir a estudiar el Evangelio, venir y no escuchar historias o escuchar anécdotas mías, Señor, sino venir a estudiar tu palabra que nos transforma. Te doy gracias, Padre, porque podemos hacerlo en libertad y porque tu Espíritu es el que nos enseña, nos guía y nos confronta también, Señor, cuando hay algo que está estorbando una relación o una comunión genuina contigo. Ayúdame a ser un buen monitor de tu palabra, Señor. Ayúdame a expresarla de la forma que es correcto, Señor. Y ayúdame a que mis hermanos puedan abrazar estas verdades, entenderlas en su corazón, Señor, y que tú puedas revelarte a sus vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y pues les decía hace 8 días, el propósito de este evangelio queda súper claro en Juan. Aquí mismo en el libro de Juan, Juan nos declara o nos da el spoiler de cuál es el propósito de escribir un cuarto evangelio, y lo veíamos en Juan 20. Si quieres, acompáñame ahí porque vamos a estar rondando en este libro. Juan 20, versículo 30 y 31. El propósito es súper claro y dice Juan en esta porción que muchas cosas se habían escrito aquí. Entonces dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. Esta se refiere a todo lo que Juan escribe hasta este capítulo. Amén. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, tener vida en su nombre es uno de los principales propósitos que podemos esperar o que podemos abrazar del Evangelio. Y creer en Jesús como Cristo, tú puedes decir, pues escucha fácil, pero decirlo o hacerlo hay una gran diferencia. Entonces, para que tú y yo podamos vivir lo que creemos, es necesario entender una verdad muy, muy importante que está escrita en los primeros versículos de este evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿No? ¿Quién es Jesús? Entonces, hay muchas fuentes que te pueden presentar a Jesús. Una de ellas, pues, es la televisión, ¿no? ¿Cuántos de aquí no vieron La Pasión de Cristo en el cine con Mel Gibson, ¿no? Fue una película muy ¿cómo decirlo? Como no importante, sino más bien muy famosa sobre la vida de Jesús. Y quizás muchas personas conocieron de Jesús a través de esta película, pero pues no es necesario. Ahora está muy de moda otra, ¿no? Que se llama The Chosen, o de Los Escogidos, El Escogido, que es una serie que también presenta la vida de Jesús. Pero no solo eso, o sea, eso es ahorita en nuestra época. Si tú te vas más atrás, pues desde las pastorelas presentan a Jesús, ¿no? Es un método, un mecanismo para presentar a Jesús a las personas. Y no digo que estén mal, o sea, son herramientas y son finalmente mecanismos para que la gente sepa quién es Jesús. Pero eso no es suficiente, porque necesitamos la verdad sobre Jesús, y esa verdad solamente la vamos a encontrar aquí, mira, en la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios vamos a encontrar quién es verdaderamente Jesús. Y con eso hay un propósito paralelo a lo que Juan nos ha dicho, que es neutralizar, contrarrestar o eliminar ideas equivocadas de quién es Jesús. Porque lo veíamos hace algunas semanas cuando estudiábamos Colosenses, que hay un video ahí por el YouTube donde se le pregunta a estudiantes de universidad quién es Jesús, ¿no? Y las respuestas son bastante chuscas y algunas muy lamentables y tristes, donde dicen pues un maestro, en el mejor de los casos, un profeta, un hippie, buena onda,
que caminaba sobre el mar, y empiezan a platicarte un poquito de anécdotas que han visto en películas, pero no conocen al Jesús de verdad, ¿no? Al Jesús que está en la palabra. Entonces, esos conceptos pudieran estar en la mente no solo de la gente de afuera, también nosotros podríamos tener conceptos de Jesús que probablemente nos están llevando a tener un concepto de Jesús a mi imagen y a mi semejanza, y no al revés. Entonces, el propósito paralelo que vamos a estudiar aquí es quién es Jesús verdaderamente y cómo quito ese sesgo de conceptos equivocados. Y hay un peligro de esto, mira, no es nuevo, no es de los últimos años ahora. Acompáñame a dos pasajes que nos van a ayudar a entender que ya había enseñanzas equivocadas sobre Jesús aún en el primer siglo de la iglesia. Entonces, acompáñame a Hechos 20. Ahí si me acompañas, René, ¿me ayudas a leer Hechos 20? Y José, si tú me ayudas con 2 de Timoteo 3. Vamos a ver el peligro que ya acechaba la iglesia joven, a la iglesia primitiva, desde el primer siglo. Porque desde ahí vamos a entender que este problema no es nuevo. Y si entendemos eso, vamos a poder profundizar más sobre quiero conocer a Jesús. ¿Qué dice en Hechos 20, 29 y 30? Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hagan cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. O sea, qué grueso, les está diciendo de ustedes mismos, le estaba hablando Pablo a los ancianos de Éfeso, les dice, de ustedes mismos van a salir personas que van a hablar falsas enseñanzas y van a arrastrar a las personas, van a arrastrar a estas personas a ser sus seguidores. Y es algo real. Incluso dentro de la misma iglesia hay personas que falsean información sobre Jesús. 2 de Timoteo 3, 1, 2 y el 5 también, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir? Que son personas que están en los púlpitos, que están predicando a un Jesús, pero un Jesús que no es verdad. Entonces Dios nos libre de estar predicando algo que es contrario a la naturaleza de Dios en Cristo Jesús. Entonces, curiosamente, Pablo da estas exhortaciones porque ya había estos peligros, pero en Hechos 20:32, ahí mismo, Pablo da una encomienda que es lo que tú y yo seguimos hoy. Porque tú puedes decir, oye, ¿y cómo me aseguro que tú no me vas a contar una historia también equivocada de Jesús? Bueno, Hechos 20:32 dice Pablo a los mismos hermanos de Éfeso, a los ancianos, les dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, Pablo encomendó a los hermanos a la palabra de Dios. Entonces, en la palabra de Dios vamos a poder encontrar realmente quién es el Señor, porque hoy en día las iglesias pregonan el evangelio como ven por tu milagro, ¿no? Ven al evento evangelístico y ven y recibe lo que tanto has esperado, ¿no? O pues no nos vamos tan lejos, ahí en Toyocan hay una iglesia que tiene un letrero que dice pare de sufrir, ¿no? Entonces son mensajes que atraen a las personas vendiéndoles una verdad a medias, y qué triste es cuando las personas, después de ir con toda ingenuidad, descubren que no reciben lo que esperaban y entonces empiezan a decir, pues tu Jesús no sirve, ¿no? Eso es muy peligroso. Lamentablemente, personas que han padecido estos caminos se han vacunado contra el evangelio y es muy difícil que vuelvan otra vez al camino del Señor. Entonces, en estos casos el Señor tiene que tratar de una forma más severa para que vuelvan a ver a Cristo y no vean a las personas o a las instituciones que les lastimaron, ¿no? Entonces, el punto de partida es claro. Pablo dice, los encomiendo a la palabra.
Y el punto de partida lo vamos a ver en el primer capítulo, en el versículo 1, porque lo que vamos a ver es que Jesús es Dios. La partida de nuestra fe, nuestro aeropuerto de despegue de la fe, es esta verdad. Jesús es Dios. Jesús no solamente fue un profeta, Jesús no fue un maestro, no fue solamente alguien que fue crucificado. O sea, Jesús es Dios. Es la primer gran verdad que vamos a ver aquí. Entonces, si a ti te cuesta creer esto, si tienes tus reservas todavía, o si has dudado de ello, yo le pido a Dios que nos permita que a través de estos 18 versículos puedas afianzar tu fe sobre la verdad de que Jesús es Dios. Juan nos va a exponer en estos 18 versículos el origen divino de Jesús, porque en Mateo, no vamos para allá, pero Mateo 1 empieza con la genealogía de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? Desde Abraham. Vas a ver un chorro de nombres, un montón de nombres que te van a llevar y te van a pasar por David, te van a llevar hasta Jesús. Entonces, esta narrativa es testimonial y va para los judíos para que crean que Jesús es el Mesías. Marcos escribió el Evangelio, pero realmente las palabras que están en Marcos son de otro apóstol, que seguramente tú lo sabes, pero si alguien aquí no lo sabe, Marcos lo escribió, pero el que le iba dictando línea era Pedro. Pedro es el que iba dictando este evangelio, y también es un evangelio testimonial de lo que Jesús hizo, e inicia este evangelio con el bautismo. Pero Juan se va más allá del Génesis. Juan se va al principio de todo lo que creemos, lo que vemos creado, pero todavía más allá del Génesis. Y aquí Juan, lo que vamos a ver es la revelación de Jesucristo como Dios. Entonces, no solo es importante conocer la narrativa de que Jesús nació en Belén, en un pesebre, con los pastores, que es bueno saberlo, pero es mejor saber el origen de Cristo, que es eterno. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Juan va más allá, te digo. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta ante lo que vamos a estudiar hoy? A lo mejor le estoy dando muchas vueltas, pero despertar nuestra capacidad de asombro. Aquí tenemos a dos personas que trabajaron en aviación, ¿no? Y para ustedes volar, yo creo que después del vuelo número 10 ya era algo así como subirse a un coche, ¿no? Perdías la capacidad de asombro de ver cómo un avión despega. Pero las personas que se han subido a un avión por primera vez, ¿cómo vas cuando te subes a un avión por primera vez? Vas todo, oigan, y esto no se cae, oye, ya tronó acá, oye, ya se movió la tal cosita, ya se prendió el foco. Vas un poco temeroso, pero asombrado cuando ves la magnitud de la tierra y cómo despega el avión y cómo aterriza, y te asombras. Pero conforme eso se hace recurrente, tu capacidad de asombro se va limitando. Entonces, pues para la gente que es piloto y que sobrecargo, pues volar para ellos ya es algo muy cotidiano. Y para la gente que ha escuchado el Evangelio tantas veces, podría tener también esa pérdida del asombro del origen divino de Dios. Por eso es importante que podamos regresar al principio, ¿no? Y vamos a leer versículo 1 al 18. Dice así. Nada más te va a pedir algo, que en lo que lo leamos, subrayes o señales, si traes ahí tu pluma o un marcador, todas las veces que vamos a encontrar la palabra Dios. Eso te lo encargo ahí, que mientras lo voy leyendo yo, lo señales, ¿va? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuántas veces encontraste la palabra Dios? 7. 7 veces, va a depender de la versión quizás, pero 7 veces aparece la palabra Dios en 18 versículos. Entonces, el mensaje que el Señor quiere que entendamos es que Jesús es Dios, el Verbo es Dios. Versículo 1 y 2 nos va a hablar: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dices tú: ay, esto no lo entiendo. Yo no lo entendía, ¿no? Y a lo mejor puedes decir: pues esto a lo mejor me suena a canción de Arjona, ¿no? El Verbo, Dios, ¿no? A lo mejor de aquí se inspiró ese señor. Pero ¿qué es esto, no? En el principio... Sí, ¿verdad? Seguramente, algo, ¿no? Que decía que Jesús es verbo, no sustantivo, pero Jesús es sustantivo, aunque aquí vamos a hablar de algo diferente. Dice en el principio. ¿Cuál es el principio? Es tu principio y el mío, no es el principio de Dios. Aquí estamos hablando de nuestra existencia y nos remontamos a Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ese principio se refiere Juan cuando habla del principio. Y dice: y en este principio era el Verbo. Ahorita voy a entrar a la parte del Verbo, pero no te confundas. El Verbo está hablando de Jesús. Me adelanto un poquito, pero es para que entiendas en dónde estaba hablando Juan. En ese principio, el Verbo ya era ahí. Entonces Jesús no nació en Belén hace 2000 años. Jesús antes ya era. Y dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dices tú: aquí se equivocó Juan y no lo tachó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que era con Dios y luego era Dios? Aquí lo que vemos en un versículo es la doctrina de la Trinidad, que no voy a entrar en ella porque nos tardaríamos toda la hora, y ya algún día hablaremos de ella en los discipulados. Pero tú sabes que Dios se manifiesta en 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de Jesús, y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Ahora, la creación es temporal. Lo que tú y yo conocemos, los cielos y la tierra, tiene 3 características, que es tiempo, espacio y materia para que exista. Pero Dios no necesita estas 3 cosas. Dios es atemporal. Uno de los atributos de Dios es lo eterno. Acompáñame a Salmo 92. El salmista lo deja muy claro, escribiendo uno de estos atributos de eternidad o de atemporalidad de Dios. Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes, ¿te das cuenta todo lo que está creado? Y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no se mueve por tiempo, como tú y como yo, y quizás eso nos cuesta trabajo entenderlo, porque tú y yo sí estamos diseñados con tiempo: un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Dios no tiene esta condición, su atributo es eterno. Entonces, dice que Él ya estaba ahí, que Él era en la creación, que era con Dios y era Dios. Y aquí que nos habla de 3 cosas: preexistencia. Quiere decir que antes de todo lo creado Él ya existía. Coexistencia. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estaba mientras todo estaba siendo creado. Y la última o la tercera es existencia. El Verbo era Dios. Y aquí dices tú: oye, pero está hablando en pasado. ¿Ya no lo es? ¿O por qué habla en pasado? Mira,
la Biblia no, esta parte de la Biblia no trata de explicar la existencia de Dios, la existencia eterna de Dios. Lo que trata de que tú y yo entendamos es que desde que todo fue creado, Jesús ya existía. Quizás si tratara de explicarnos su existencia eterna, nuestro cerebro explotaría, ¿no? Así como si le llenaras de tanta información a nuestro cerebro de quizás 5 gigabytes que tengamos y le quieren cargar 1 terabyte, pues va a tronar. Entonces qué bueno que el Señor no trata de explicarnos esto, sino más bien está declarando que ya existía. Ahora, dice aquí que estaba con Dios, y este atributo, esta poderosa declaración de la deidad de Jesucristo es en la que tú y yo debemos creer. Es tan plana y tan directa que hasta un niño de nuestros hijos puede entenderla. Jesús es Dios. Ahora, ¿qué es el verbo? Porque acá vamos leyendo que dice el verbo era, el verbo con Dios, el verbo era Dios, y en el versículo 2 dice este era en el principio con Dios. Como te decía hace ratito y más adelante lo vamos a ver, el verbo se está refiriendo a Jesús, pero la palabra en griego que estamos viendo aquí es logos. Y logos conceptualizaba, esto es para la gente que a lo mejor nunca había escuchado esto, a lo mejor tú ya lo habías escuchado, pero la palabra logos conceptualiza el poder que pone al mundo en perfecto orden. Para los griegos y para los judíos, el término logos era esa perfección que mantiene todo sincronizado y todo en orden. Lo platicábamos hace algunos meses cuando estudiábamos Colosenses sobre la sustancia que representa Jesús para mantener todo lo que vemos como existencia. Entonces, este concepto para los judíos y para los griegos era como muy fuerte en su pensamiento. Y mira, te voy a llevar rápidamente a que veas esto en los Salmos. Salmos 33, si me ayudas ahí, Pac, Salmo 33, 6. Ahí mismo Salmos 107, 20. Si quieres, ponlos ahí para que no nos tardemos mucho. Y vamos a ver qué dicen los Salmos sobre la palabra, sobre logos. Salmo 33, 6. ¿Qué dice? ¿Por la qué? Por la palabra, por el logos. Salmo 107, 20. Va a aparecer nuevamente esta palabra. Envió su palabra para sanarlos y así los libró de la cosa. Envió su palabra, y entonces la palabra tiene un poder para sanar y para librar de la ruina. Y en el Salmo 147, 18 vamos a ver nuevamente este concepto de la palabra o el logos de esta forma. Dice: pero envía su palabra y lo derrite, hace que el viento sople y las aguas fluyan. ¿Te das cuenta la conceptualización de la palabra para los salmos? Enviará su palabra y derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Hace que todo exista la palabra, el logos. Y Juan en el capítulo 1, versículo 14, me va a adelantar, dice que esta palabra, aquel verbo, ¿qué fue? Fue hecho carne. Este poder que mantiene toda la existencia fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces, ese maravilloso poder que mantiene toda esta existencia se encarnó y vino en la persona de Jesucristo. Ahora, versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das cuenta cómo conecta todo? El concepto de los judíos, el concepto de los griegos. Es declarado en este versículo que todo lo que tú ves y existe es por Jesús, por el verbo, por la palabra. Ahora, Jesús es el creador, pone a Jesús como el creador de todas las cosas. Y vemos un paralelismo con Colosenses 1:16, que dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Génesis 1:1, ahí estaba Jesús. Génesis 1:3, Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por Él, ahí estaba Jesús. Colosenses 1:16, ahí estaba Jesús. En la creación está Jesús. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Jesús es Dios. Y no hay más que añadirle a esta verdad.
No hay más que creer y confiar en estos versos que estamos viendo, donde Logos, donde la palabra, lo que mantiene todo en orden, es Jesús. Ahora, versículo 4 y 5 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora Juan va a tomar un concepto que tú y yo hemos escuchado muchas veces, la luz. Dos palabras para describir la vida y una palabra que nos va a ayudar a entenderla. Tú sabes que la vida, para nosotros, solamente está en una palabra. Pero en el griego existen dos palabras que lo describen. El bios, la palabra bio, que significa vida, la biología, que es el estudio de la vida, y la otra palabra es zoe. A lo mejor ya habéis escuchado ese nombre, ¿verdad? Zoe. Zoe se refiere a la vida divina, a la vida eterna, a la vida abundante. Pues aquí lo que nos está diciendo Juan es que en él, en Jesús, estaba el zoe, la vida abundante. Y esta vida eterna o abundante era la luz de todos los hombres. Entonces Jesús es la vida y es la luz. Si Jesús es la vida y es la luz, pues las personas que no tienen a Jesús entonces están muertos y están en tinieblas, están en oscuridad. Esto explica por qué muchas personas hoy en día sin Jesús temen a la muerte y temen a la oscuridad, porque no está Jesús con ellos. Sí tengo ya. Sí, gracias. Está bien, gracias. Entonces, toda persona que no tiene a Jesús hoy está muerto en sus delitos y está entenebrecida su mente. ¿Cómo te sientes cuando estás en oscuridad profunda? ¿A alguien le ha pasado estar así completamente a oscuras? ¿Qué siente? Te sientes vulnerable, ¿no? Yo me acuerdo mucho en el pueblito de mi mamá, hace muchos años cuando íbamos, pues no había mucha instalación eléctrica, entonces cuando caía la noche no hay nada, si había luna era como un foco, pero cuando no había luna era completamente tinieblas, ¿no? Y caminar sobre la carretera sin nada de luz era como, incierto, porque sabías que te podía salir un alacrán, una víbora o algo, y te daba, en lo personal a mí me daba mucho miedo. Y eso es normal, que en la oscuridad tú y yo nos sintamos vulnerables, nos sintamos en riesgo, pero esa condición acaba cuando prendes una lámpara, ¿no? Cuando sacas tu celular y ya alumbras, como que ya ahora sí te sientes más seguro. Cuando Jesús viene y alumbra tu vida, esa vulnerabilidad de la muerte es quitada, porque sabes hacia dónde vas y con quién vas, ¿verdad? Y Juan así lo presenta. Juan en el versículo 6 dice, hubo un hombre, y aquí va a hacer un paréntesis, nos va a presentar a alguien, a un testigo, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, pero no está hablando de él, no está hablando del autor, está hablando de otro Juan. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Fue un enviado ¿por quién? Por Dios. Y tenía una tarea. ¿Cuál era su tarea? Dar testimonio. ¿De quién? ¿Y cuál era el propósito de esa tarea? Que todos creyeran en él. Juan tenía un propósito, pero Juan no era la luz. Ahora, el testimonio de Juan se introduce aquí en estos dos versículos como una nota histórica, sí, pero también para hacernos ver la agravada ceguera que había en la gente que rechazaron a Cristo. Hubo alguien que les vino a decir y no escucharon. Vino el mismo Jesús y tampoco escucharon. ¿Por qué? Porque su mente estaba entenebrecida. Ahora, Dios se revela más de una vez a tu vida. A veces por un Juan el Bautista, a veces por Jesús mismo. ¿Cuántas veces Jesús se reveló en tu vida antes de que lo aceptaras por completo? Muchas veces quizás. Algunos quizás fue una vez y gloria a Dios, ¿no? Si fue una vez, eres a lo mejor de un porcentaje mínimo, pero la mayoría de nosotros sabíamos de Él, pero lo rechazábamos. Y esto es normal en la mente entenebrecida. Pero versículo 8
dice que Juan no era la luz, sino él daba testimonio de la luz. Y dice aquí claramente que Juan no era. ¿Por qué? Vamos a Hechos, a dos pasajes de Hechos. Hechos 18 y Hechos 19. Si me ayudan por allá. ¿Quién me ayuda por allá atrás? Pepe. Hechos 18, 24 y 25. Y por acá Hilda o Dani, si me ayudan con Hechos 19. Vamos a ver qué sucedía o por qué Juan aclara que Juan el Bautista no era la luz. Puedes pensar, estaba de más esto, ¿no? Pues ya sabíamos, le cortaron la cabeza al pobre Juan y pues ¿cómo va a ser la luz si terminó muerto por deseos de la gente que estaba cercana a Herodes? Pero hay una situación, una razón. Hechos 18, 24 al 25. ¿Qué dice este pasaje? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente la concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aunque solamente conocía ¿qué? Entonces aquí solamente había una enseñanza parcial, que era el bautismo de Juan. Y Apolos en esta región empezó a predicar. Y Priscila y Aquila, que ustedes ya han estudiado sobre Priscila, pues lo traen y le dicen, oye amigo, lo que estás predicando no está tan correcto. Entonces lo instruyen y le enseñan el verdadero camino en Jesucristo. El bautismo de Juan estaba impregnándose en la iglesia primitiva. Hechos 19:1-3, vamos a ver algo paralelo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Te das cuenta nuevamente? O sea, había discípulos que ni siquiera habían escuchado quién era el Espíritu Santo y que habían sido bautizados solo en el bautismo de Juan. Entonces, había una corriente, teólogos mencionan que había una corriente donde había los juanistas, ¿no? Donde gente estaba siguiendo prácticas o estaban siguiendo doctrinas de Juan, pero no de Jesús. Por eso Juan, el apóstol, escribe aquí muy claramente, Juan el Bautista no era la luz, él solamente dio un testimonio y aquí corrige una de las verdades. Hay mucha gente que cree que por bautizarse ya es salvo. ¿Lo has escuchado esas historias? Que dicen, es que necesitas bautizarte porque si no te bautizas, nadie va a escribir tu nombre en el libro de la vida y entonces al infierno. Sí, claro. Porque dice la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado, Ese el que será. creyere, primero Hay que creyere creer. y fuere bautizado, ese será salvo. Amén, ¿verdad? Entonces hay una acción antes que es creer. ¿Qué pasó con el ladrón que estaba crucificado junto a Jesús? ¿Fue bautizado? No fue bautizado. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás cenando conmigo. Entonces fue salvo, porque el bautismo no salva. Es una manifestación de fe, pero no es una condición de salvación. Entonces había gente que creía eso, que tenían que ser bautizados para ser salvo. Se corrige esta instrucción solamente en Jesús. Creer en Jesús. Ahora, versículo 9. Dice, aquella luz, hablando de Jesús nuevamente, luz verdadera. Si hay una luz verdadera, quiere decir que hay una luz falsa, ¿verdad? La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí nos deja evidente cuán profunda es la naturaleza caída del hombre, que aún viendo la luz que alumbraba todo, el mundo no le conoció. Estábamos tan ciegos que no le conocimos. Salmo 115 habla algo al respecto de los ídolos, y mucha gente se comporta como sus ídolos. No vayas allá, pero te lo voy a leer rápido. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro,
obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Entonces, la ceguera del hombre los lleva a crear ídolos a su imagen y a su semejanza. Y por eso lo rechazaron. Los rabinos, los maestros, los estudiados de la palabra, ¿tú crees que no sabían las profecías del Mesías? Claro que las conocían, pero ellos no le quisieron recibir. ¿Por qué? Porque estaba vulnerable toda su estructura eclesiástica y no era el tipo de Mesías que ellos esperaban. Por eso aquí dice que a los suyo vino, ¿y los suyos qué? No le recibieron. No dice no le conocieron, dice no le recibieron, no quisieron recibirle. Ahora, estaba prometido el Mesías, hay un montón de profecías sobre Jesús que ellos se sabían hasta de memoria, pero ellos no quisieron recibirle. Versículo 12, esta historia, este final de historia no es la tragedia del rechazo del pueblo de Dios, sino la gracia de la aceptación. Y esto lo vemos aquí, dice, más a todos los que, ¿qué? ¿Quiénes ya le recibieron aquí? Amén, ¿verdad? Todos los que ya le recibimos, a los que creen en su nombre, ¿qué nos dio? Amén. Nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No creación de Dios, porque hay una diferencia entre la creación de Dios y el Hijo de Dios. La creación de Dios es un pajarillo, es un gatito, lo que te guste. Pero un hijo de Dios es aquel que ha creído y le ha recibido, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿qué significa esto? Me gustó un comentario de Charles Spurgeon sobre esto. Dice, la fe es descrita como recibir a Jesús. Es la taza vacía colocada bajo la corriente que fluye, la mano pobre tendida por limosnas del cielo. Realmente lo que hacemos es solo recibirle. Tú y yo no hacemos nada más que recibirle. Y esa recepción de Jesús te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Qué gozo es ver esto, ¿no? No son engendrados por carne y sangre, lo vamos a ver más adelante, versículo 13. Estos hijos de Dios no son engendrados por sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir? Que no es que tú lo quieras hacer, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Prácticamente te dice que es una naturaleza diferente. El nuevo nacimiento, mi hermano, el nuevo nacimiento depende de Dios. No depende de ti y de mí, como tú eliges cuándo tener hijos, ¿no? Y cuándo no tener hijos. La nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, dice que no depende de carne ni de sangre, sino de voluntad de varón. Entonces, voluntad de Dios. Entonces, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Yo te voy a invitar a algo. ¿A alguien le gusta la memorización de las escrituras? A lo mejor no a todos, ¿verdad? Pero es un versículo que nos podemos aprender fácilmente. El versículo 14. Y si tu nivel de memorización es 2.0, te invito a que nos aprendamos Juan 1, 1 y 2 y el 14, porque es la verdad de esta palabra, de esta enseñanza. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y el 14, y aquel verbo fue hecho carne. Ahora aquí lo que estamos viendo es como un péndulo. Juan está escribiendo del versículo 1, vuelve a hablar del verbo hasta el versículo 14. Y nos enseña algo bien importante. Este verbo se hizo carne. ¿Dejó de ser Dios? No dejó de ser Dios. Y tú puedes decir, bueno, pero entonces Jesús era Dios cuando estaba en la tierra y pues estaba en una condición distinta que la mía. Filipenses 2, 5, 8 nos dice completamente lo contrario a esta posición. Dice, no mirando cada uno como lo suyo, hablándole Pablo a los filipenses, les dice, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
estando en tu condición, en mi condición, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Esto está interesante. O sea, Jesús le tuvieron que cambiar el pañal, Jesús le tuvieron que limpiar la nariz, Jesús padeció los dolores que tú y yo padecemos. Todas estas condiciones fisiológicas que son deshonrosas para ti y para mí, Jesús también las padeció. Condición de hombre. Jesús también sintió dolor. Jesús fue 100% humano, pero no dejó de ser 100% Dios. Y eso lo vemos en Juan. En Juan 14, 8 al 10, dice así. Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 100% hombre, 100% Dios. ¿Y a qué nos lleva esta conclusión? El suceso más maravilloso de la historia. Lo más grande que pudo haber recibido la humanidad es que el Señor se acercara a ti y a mí a través de Jesucristo. Dice Mateo 4:17, y habitó entre nosotros, ¿no? Dice, Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Jesús habitó entre nosotros. Y esta idea, esta frase que tiene una idea muy importante es, tú no eras capaz de habitar cerca de Dios. Él tuvo que venir y acercarse para habitar cerca de ti. Gloria a Dios que no depende de ti y de mí. Acercarnos a Dios dependió de alguien más, que fue Jesucristo. Y ahora estamos acabando. Juan el Bautista dio testimonio de él, versículo 15. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir Juan aquí con esto? Mira, en la cultura asiática, y no en esta, es diferente, las personas mayores son de mayor honra. Lamentablemente eso se está perdiendo hoy en la cultura contemporánea, pero el nacer un día antes que tú te lleva a tener respeto en la cultura asiática, un respeto con honra porque alguien es mayor que tú. Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Culturalmente, Juan era mayor que Jesús como hombre, pero Juan aquí nos está diciendo algo distinto. Juan el apóstol dice que el mismo Juan el Bautista manifestó, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Por qué? Porque estaba en la creación al inicio, porque era primero que yo. Y dice versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan reconoce que Jesús es Dios. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida una tras otra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos recibimos algo inmerecido a través de Jesús. Y ahora, versículo 17, esta es una bomba, un parteaguas para tu fe y para mi fe. A lo mejor hemos tratado de relacionarnos con Dios haciendo obras, dejando de hacer, que no es malo, esos son frutos, pero las obras nos salvan. Y Juan en este versículo dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Antes de Cristo, la ley fue dada por Moisés. ¿Y para qué fue dada la ley? ¿Te acuerdas? Eran unos protocolos para poder relacionarse con Dios de una forma incompleta, pero ¿te acuerdas que había todo el Levítico? Todo el Levítico describe la forma de relacionarse con Dios a través de ciertas acciones. Esa ley fue dada por medio de Moisés. Pero versículo 17 dice,
La gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? La gracia y la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no nos relacionamos por la ley. Tú y yo nos relacionamos por medio de Cristo, por gracia, regalo inmerecido, y por verdad. Entonces, si tú hoy, la fe que tienes en Cristo ha estado lastimada por estas obras que has intentado hacer y que no has logrado cumplir porque finalmente no puedes, descansa en esta verdad. La gracia y la verdad por medio de Jesucristo hoy te pueden relacionar con el Padre. Y dice el versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. Nadie podía verle al Señor porque morían simplemente. Amén. La naturaleza de Dios es tan poderosa que tú y yo seríamos consumidos en un instante para poderle ver. Sin embargo, dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, Jesús, ¿qué hizo? Él le ha dado a conocer. Entonces, si tú y yo podemos conocer a Dios, es por Jesucristo. Si tú y yo podemos tener una relación, una comunión con Dios, es por medio de Él. Hay una historia que con esto quiero cerrar. Es un paralelismo, es una analogía que nos va a ayudar a entender esto que acabamos de estudiar. Mira, esto lo escribió un pastor que se llama Chuck Missler. Y es una analogía para procesar esta verdad de que Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre para que tú y yo pudiéramos ser salvos. En una hoja de papel, tú dibujas con palitos y bolitas a un hombre y a una mujer en una hoja de papel. Ese dibujo es bidimensional. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos dimensiones. Solamente tiene largo y alto, pero no tiene profundidad. Es 2D, es de dos dimensiones. Entonces, tú puedes dibujarle otra línea y a lo mejor puedes dibujar un cubo que simula una tercera dimensión, pero sigue siendo dos dimensiones. No cambia su naturaleza, sigue siendo bidimensional. Ahora, en esta analogía, tú como creador de este dibujo, quieres explicarles tu naturaleza tridimensional, que tú sí tienes profundidad, tienes alto, largo y profundidad. Pero estas dos líneas, estos dos dibujitos, no tienen los elementos para entender la tridimensionalidad tuya, porque pues, no lo conocen, no saben que existe, no saben cómo es, nunca lo han palpado. Entonces, si yo quiero que estos dos dibujos conozcan mi naturaleza tridimensional, pues lo que tengo que hacer es convertirme en una bolita y en un palito y meterme en su plano para que ellos sepan quién soy yo. Entonces Dios se despoja de su naturaleza divina y entra a este plano, a esta hoja de papel bidimensional, para que tú y yo podamos conocerle. Entonces, esa es la verdad del Evangelio. Dios bajando de su divinidad a nuestro plano para que podamos conocerle. Y eso que te puede generar, a mí personalmente me asombra. No sé tú, pero a mí me asombra ver que el Dios que creó todo lo que tú ves se hizo visible a través de Jesucristo. Y por eso hoy tú y yo podemos conocerle. No habría otra forma de conocer a Dios, sería absurdo si no es a través de Jesucristo. Déjame cerrar con estas 4 conclusiones. La primera verdad es, Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús es Dios y es eterno creador. En Él estaba la vida, que es la luz de los hombres. ¿Cuántos dicen amén a esa segunda verdad? En Él está tu vida, en Él está la luz de tu vida. ¿Quieres dejar de caminar con temor? La respuesta está en Jesús. Tercer verdad, tú y yo podemos recibirle solamente al creer en su nombre y ser llamados ahora hijos de Dios. Tercer verdad, solamente estira tu taza vacía, recíbele.
Y cuarta y última verdad, que podemos relacionarnos con el mismo Dios que ha creado todo, no por obras, no por la ley, sino por su gracia. ¿Y cuántos pueden descansar de eso? Amén, ¿verdad? Porque somos tan imperfectos que nuestros mayores esfuerzos son, dice la palabra, trapos de inmundicia para el Señor. Pero gloria a Dios que no depende de lo que tú y yo hagamos, sino de lo que Jesús ya hizo. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por estas verdades que